Bueno, son las 16, seguro que a muchos de ustedes, entre las cuales me incluyo, les puede sonar a chino términos como mercado de bienes raíces, bolsa de valores o criptomonedas. Pues con este libro que traemos hoy, El inversor eficiente, todo eso promete ser mucho más sencillo, y para explicárnoslo con detalle nos acompaña su autor, es toledano, economista, y atesora una trayectoria de más de 20 años como asesor de inversiones en algunas de las principales entidades financieras españolas. Manuel Serna, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, gracias por acogerme. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, Manuel, decíamos que para los expertos, o los no expertos, mejor dicho, en el mundo de las finanzas, está el inversor eficiente. ¿Qué podemos encontrar en este libro? Bueno, es un libro que yo he tratado de hacer como una especie de resumen de lo que son criptomonedas, el mercado de criptomonedas, el mercado de bolsa y el mercado inmobiliario. Entonces se recogen los aspectos más importantes, aspectos fundamentales que debe saber cualquier inversor. Y bueno, la verdad que he intentado, creo que lo he conseguido, utilizar un lenguaje cercano. Es decir, he intentado que la gente pues entienda de este tipo de inversiones, y bueno, pues ese es un poco el motivo por el cual lo hice, para que la gente pues adquiera educación financiera. ¿Por qué se nos atraganta tantos estos contenidos? ¿Puede que esté el fallo desde la base, digamos, de la educación más básica, que deberíamos tener más conocimiento sobre, pues eso, información financiera? Bueno, realmente la educación aquí en España pues no se preocupa, ¿no?, de este tipo de cuestiones. A veces pues se preocupa más de que, no sé, que el alumno sepa cuáles son los ríos ¿no?, de la península ibérica. Y bueno, pues realmente esto es algo, no digo que más importante, pero también es importante, porque hay que tener en cuenta que en la sociedad en la que estamos pues todo cuesta mucho. El acceso a la vivienda, no sé, la renta, alquilar un inmueble, no sé, un coche, todo cuesta mucho. Entonces es importante saber de temas financieros, porque al final nos va a ser muy útil a lo largo de la vida. Sin hacer mucho spoiler, el inversor eficiente, pues la guía definitiva para invertir. Una persona que decida dar el paso, ¿qué debe hacer? Bueno, pues al final este libro lo que hace es ponerte las herramientas que se utilizan en cualquiera de estos mercados, ¿vale? Y te dice también las estrategias que debes de seguir. También lo que hago muchas veces es decir en qué plataformas puedes invertir, y voy un poco al detalle de cómo lo tienes que hacer. Entonces, bueno, sin esas herramientas y sin esas estrategias, evidentemente que no se puede invertir, porque es algo muy complicado. Es decir, es gente muy profesional que pues a veces se equivoca, pues imagínate una persona que no sepa absolutamente nada de inversiones. Con lo cual, bueno, pues es fundamental el conocer, ya te digo, sobre todo las herramientas, análisis técnico fundamental, estrategias. Hay muchas estrategias dentro de lo que es, por ejemplo, la inversión en bolsa, pues no sé, pues a lo mejor hay 7 o 8 que son las principales, pero hay muchas más. Con lo cual se necesita conocer todos estos elementos, si no, no se puede invertir. Yo suelo decir que si no sabes de algo en lo que vas a invertir, pues lo mejor es no invertir. Por ejemplo, mucha gente no sabe acerca de Bitcoin. Pues bueno, pues lo que hay que hacer es no invertir. Si no llegas a digerirlo, no sabes lo que es, pues al final no inviertas. Así de sencillo. Hablabas anteriormente de la bolsa y bueno, pues de las Bitcoin, que hay gente que no sabe invertir en eso, pero también hay muchísima gente que compra acciones en bolsa, pero simplemente ve cómo fluctúan, suben, bajan, pero nunca hace ningún tipo de movimiento. ¿Eso significa invertir? Eso significa invertir. Lo que pasa es que es un tipo de inversión pasivo. Es decir, es una inversión en la cual tú pues, apuestas en un momento determinado a una acción o un grupo de acciones, y lo dejas durante un periodo de tiempo, digamos, largo plazo, ¿no? Es una forma de invertir. Esto que he comentado yo antes de estrategias, esa es una de las estrategias. Y está lícita como cualquier otra. Hay otras que son más a corto plazo y estas más a largo plazo. Pero bueno, dentro de la elección que tengamos que hacer, dentro de esas acciones que elijamos, pues es lo que comentaba antes, hay que hacer un análisis técnico y un análisis fundamental de la acción que estamos eligiendo, y estar muy informado. Esto es un aspecto muy importante. El estar informado es clave en las inversiones, porque nos llega una noticia, pues a lo mejor tambalea un poco. Por ejemplo, cuando estuvimos en pandemia, pues lógicamente el que tuviera inversiones en turismo pues se vio muy afectado. Bueno, pues si yo tengo una acción que está relacionada con el turismo, pues a lo mejor en el momento que yo me entero que viene un virus, etcétera, etcétera, pues a lo mejor elimino esa acción y cojo otra, ¿no? Entonces hay que estar muy al día de todo lo que está pasando a nivel financiero, a nivel mundial, a nivel global. Hay muchos productos financieros, no todo el mundo tiene conocimiento sobre ellos. Ahora mismo, conforme está pues este panorama internacional, podemos decir, un poco tan fluctuante, tan loco, ¿cuál sería tu recomendación para invertir?
Bueno, lo primero de todo tenemos que conocer nuestro perfil de inversor, es decir, si soy una persona arriesgada, si soy una persona conservadora, y en función de eso pues vamos a elegir un mercado u otro. Es decir, te pongo un ejemplo, si yo soy una persona que soy muy conservadora y muy averso al riesgo, pues posiblemente el mercado de las criptomonedas no es lo mío. ¿Por qué? Porque las criptomonedas te puedes tener una fluctuación en 8 o 10 horas de un 20%, con lo cual eso, pues si yo soy una persona conservadora, pues es muy difícil que lo asimile. Al contrario, por ejemplo, en los mercados de bienes raíces, pues es algo más adecuado para las personas que sean conservadoras. ¿Por qué? Porque el proceso de maduración es más lento. Perdona que te interrumpa, los bienes raíces, para la gente que no entienda, ¿qué son? Los bienes raíces es el mercado inmobiliario, es decir, si tú compras un inmueble y esperas un tiempo y, pues no sé, 2, 3 años, 5 y lo vendes, ¿no? Eso sería un poco los bienes raíces. Es un término, no sé si se dice más en Hispanoamérica, pero bueno, es lo mismo. Entonces, esto es un mercado que, digamos, la gente conoce más, ¿no? El mercado inmobiliario pues, es algo más tangible, más común, ¿no? Con lo cual, para las personas conservadoras es posible que este mercado sea más apetitoso, ¿vale? Que lo que sea unas criptomonedas o el mercado de bolsa. También, por ejemplo, una persona que sea conservadora, pues ahora mismo con los tipos de interés que tiene la renta fija, pues la verdad que le iría muy bien. Ahora mismo estamos en unos tipos de interés de un 3,5 más o menos, arriba abajo, en función de los plazos, con lo cual pues también vamos a... Es decir, no hay una inversión buena o mala, hay una inversión buena o mala en función del perfil del inversor. El Gobierno, precisamente por lo que estabas diciendo, ha pedido a los bancos que trasladen a los depósitos a plazo la subida de los tipos de interés. ¿Por qué no lo están haciendo y no es posible encontrar una remuneración superior al 1% en la mayoría de los casos? Bueno, esto que voy a decir a lo mejor no es políticamente correcto, pero con la crisis anterior que hubo de los bancos quedaron muy pocos bancos. Y de alguna manera pues, se ejerce una especie de oligopolio entre los bancos, que bueno, si hubiera más bancos y más competencia, pues evidentemente que esos depósitos ya los habrían remunerado. Pero bueno, pues al final realmente en este país hay 2 bancos que son los que mandan y otros 2 que van un poco pues, detrás de estos 2 primeros y bueno, pues al final no es que se pongan de acuerdo, sino que no es necesario para ellos el remunerar los depósitos, porque en otros países sí que lo están haciendo. Manuel, todos tenemos en la mente lo que ocurrió con Fórum Filatélico, con Afinsa. ¿Existiría la posibilidad de que eso se repitiera en la actualidad con algún producto financiero de los que existen ahora? Sí, se puede producir y se producirá. O sea, esto es algo que se ha producido en la historia y se va a volver a producir. Por ejemplo, yo recuerdo, no sé, hace 15 años o así, había un banco que era Eurobank, que daba un depósito por encima de lo que daba la media del sector. Y claro, la gente empezaba a meter dinero hasta que llegó un momento pues, que estalló, ¿no? Lo tenemos recientemente en Estados Unidos, un ejemplo que pues, un banco quebró en Silicon Valley, con lo cual no es nada extraño. Es decir, lo que tenemos que estar pendientes es de cuando nos ofrecen algo que está muy por encima del mercado, pues eso es una señal de alerta, porque como se suele decir, nadie da duros a pesetas. Con lo cual, si alguien da un tipo de interés mucho más alto es porque está asumiendo un mayor riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos tipos de interés que se salen fuera de lo normal y bueno, que nos llama mucho la atención, pero que realmente estamos asumiendo un riesgo que no tenemos por qué asumir. Ten en cuenta que hay siempre un binomio rentabilidad-riesgo. Es decir, si yo asumo mayor riesgo, la potencial rentabilidad es mayor, pero también la potencial pérdida también es mayor. Con lo cual, bueno, hay que tener cuidado y se puede llegar a ver ese tipo de situaciones que se han dado en el pasado y se van a seguir dando. Tú que tienes conocimiento bueno, pues del mercado un poco internacional, ¿cuál es el perfil medio del inversor en España y si hay mucha diferencia con el resto, digamos, de países? Bueno, pues te referías, por ejemplo, a Latinoamérica, no sé. Bueno, en Latinoamérica realmente el perfil es mucho más bajo que lo que sería aquí en Europa, ¿no? Digamos que nosotros tenemos un nivel bajo-medio de cultura financiera y los que tienen un nivel, digamos, más alto sería, por ejemplo, en Inglaterra pues tienen un nivel mucho más alto, donde está la City y bueno, pues tienen las instituciones educativas son mucho más fuertes. Entonces, bueno, pero eso no significa que no vayamos a más, ¿no? Nosotros aquí lo que hay que hacer, pues este tipo de libros, por ejemplo, iría bien para cualquier entidad educativa, ¿no? Pues que conozcan un poco cómo se invierte, porque al final, lo que estaba diciendo al principio, ¿no? Es que en la vida está todo muy caro. El acceso a la vivienda, el alquiler, los coches, comprar un coche, incluso hasta los bienes de consumo. Ya casi hay bienes de consumo que son casi bienes de lujo,
Con lo cual tenemos que administrarnos bien las finanzas personales y saber cómo batir, por ejemplo, la inflación, la batimos a través de la inversión. Es decir, una inflación de un 10% que hemos tenido, pues evidentemente si tienes el dinero en una cuenta corriente, pues no te rinde nada y estás perdiendo poder adquisitivo. Con lo cual, la única manera de batir la inflación sería invirtiendo. Eso es un buen consejo. Aprovechando que es experto en economía, quisiera preguntarte cómo ves ese devenir de los próximos meses. Es cierto que la inflación parece que va bajando poquito a poco, pero, por ejemplo, todo lo que está sucediendo en los países está afectando a todo el mundo, con el mundo de la política también un poquito, digamos, revuelto. ¿Se ve la luz al final del túnel o todavía no? Bueno, es que realmente no hemos entrado en ningún túnel. Es decir, el año pasado, por ejemplo, la economía española subió un 5,5%. Bueno, pero para las familias, la economía familiar sí es un poquito complicada para mucha gente. Sí, efectivamente. Bueno, la economía familiar, evidentemente, la inflación es como yo suelo decir que es una carcoma, que carcome nuestro poder adquisitivo. Entonces, esto es lo que se le está pasando a las familias, que con esas inflaciones, pues evidentemente, pues el poder adquisitivo ha menguado. Entonces, pero bueno, la gente al final se adapta un poco y pues sale un poco menos. En vez de ir a un restaurante que pues, cuesta 40 euros, pues sale otro de 20. Y al final un poco se adapta. Pero bueno, a nivel global, la economía el año pasado subió un 5,5%, lo cual es muchísimo. Es uno de los países que más ha subido. Y este año lo mismo, pues más o menos las previsiones son de subir entre un 2, un 2,5. Una cosa es el crecimiento económico y otra cosa es la inflación. ¿Vale? Entonces son dos cosas diferentes. Puede haber crecimiento económico y conllevar inflación, que es lo que estamos viendo en la actualidad. Pero bueno, pues para eso, pues, para este tema de la inflación, pues hay que saber recortar gastos, ni más ni menos, porque es lo que está en nuestras manos. Y el gobierno, pues lo que está en sus manos son las políticas monetarias. ¿Qué hace una política monetaria? Pues corregir esos desajustes económicos. Entonces, en este caso, lo que está haciendo es reducir las masas monetarias, el Banco Central Europeo. ¿Para qué? Para que suba el tipo de interés. Si sube el tipo de interés, la financiación es mucho más cara. Por ejemplo, cualquier persona que quiera acceder a una vivienda, pues ahora mismo tenemos un tipo de interés de en torno a un 4%. No todo el mundo puede acceder a una vivienda ahora mismo, porque antes estábamos en el entorno de un 1%, 0,5%, pero ahora estamos en un 4%. La cuota que le sale es muy grande. Entonces hay mucha gente que no puede acceder a la vivienda, lamentablemente. Ojalá y fuera de otra manera, ¿no? Bueno, pues recortar en gasto e invertir. Y para eso, pues este libro, El inversor eficiente, con eso cerramos. Manuel Serna, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y nada, nos leeremos el libro. Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenos días. Gracias.